momento que uno decide ser padre y traer al mundo a un hijo, se llena de muchas emociones y muchas dudas. Y parte de esas dudas proviene del saber si su hijo va a venir saludable o con alguna condición. Bienvenidos al segmento Lo Bueno se Comparte. Para hoy les voy a presentar la Fundación SMA, que se encarga de ayudar con el diagnóstico temprano de la atrofia muscular espinal en niños y brindar apoyo a sus familiares. Para eso está con nosotros la doctora Joana Marcucci, que es la fundadora y presidenta de esta fundación. Doctora Joana, bienvenido. Esta es Next Noticias. Es un gusto tenerla con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias por la invitación. Doctora, yo quisiera que usted nos contara, yo sé que muchos padres en casa se van a sentir identificados, cuando nos cuente cómo nació la idea de esta hermosa fundación, en su caso, con Diego. Bueno, te cuento que la Fundación de Niños SMA Panamá, por sus siglas en inglés de atrofia muscular espinal, Correcto. es una fundación sin fines de lucro en donde brindamos apoyo tanto a familiares como pacientes con la enfermedad y además pues tenemos dentro de los objetivos poder realizar un diagnóstico temprano porque creemos que esto actualmente puede cambiar la vida de los pacientes, ¿no? La fundación nace porque, como bien mencionaste, bueno, soy médico y a la vez tengo un niño con esta enfermedad, un niño de 5 años que tiene atrofia muscular espinal tipo 3. Y bueno, te voy a explicar un poquito. La enfermedad es una enfermedad genética catalogada como rara o poco frecuente, que se da porque hay unas células especializadas del cerebro que se llaman motoneuronas, las cuales se dañan en estos pacientes y los mensajes del cerebro hacia los músculos no se dan y por ende el músculo con el tiempo se atrofia y se debilita y pues por supuesto se van afectando todos los músculos del cuerpo. Sí. Y la enfermedad puede ser de diferentes tipos que va de acuerdo a la gravedad, ¿no? Es una enfermedad genética, la cual se da por una mutación en un gen que se llama SMN1, que las personas normales tenemos al menos dos copias de este gen. Los portadores, que te cuento que hay 1 en 40 que son portadores y no sabemos porque la enfermedad de los portadores nunca se manifiesta, o sea, no presenta ningún síntoma. Sin embargo, los portadores le damos un gen defectuoso, que es el que nos da entonces el niño enfermo, ¿no? Entonces, y el niño con atrofia pues no tiene ningún gen SMN1. Doctora, usted en privado... Vendría básicamente eso. Claro. Usted en privado me La estaba comentando... fundación, te iba a hablar, la fundación nace precisamente por eso. Al principio para mí, siendo del gremio médico, fue muy difícil el tema porque para diagnosticar a mi hijo tomó más de 1 año y medio, y eso que obviamente trabajo en el gremio igual. Luego te das cuenta que no hay un manejo multidisciplinario de la enfermedad en Panamá, es decir, no hay protocolos de atención en los hospitales públicos ni privados. Como si no existiera. No existe, exacto, no existe al menos el requerimiento mínimo de las terapias, porque contamos con un muy buen centro de terapias con equipos muy actualizados y todo, pero que no se da capacidad para todos los pacientes que hay de enfermedades raras de Panamá. Y luego te encuentras que es una enfermedad que tiene aprobados 3 medicamentos actualmente desde el 2016 hacia la fecha y no tienes acceso a ningún medicamento en Panamá. Entonces fue como muy frustrante todo esto, además siendo médico que bueno, mi hijo por la doble nacionalidad recibe tratamiento en el extranjero. Entonces, después de ya lograrlo, por supuesto, pues se me vino la idea de poder crear la fundación, ¿no? Por supuesto, Joana, porque digo, en tu caso tuviste la oportunidad, como bien lo mencionas, de tener doble nacionalidad, pero seguramente te has encontrado con casos de padres que no tienen esa posibilidad y se limitan a Panamá. Antes de hablar en ese tema, quisiera que nos contaras, tú que pasaste por esto, ¿qué síntomas presentan los niños con atrofia muscular? Para ir comenzando, bueno, como bien lo mencionas. Bueno, la sintomatología es bien variable y de hecho de ahí se dan los tipos de atrofia muscular espinal. Por ejemplo, el tipo 1, que viene siendo el más grave, se presenta más temprano, desde el nacimiento hasta los 6 meses. Y son niños que los papás lo llevan a la consulta del pediatra porque no sostienen bien la cabecita, porque están aguaditos. Después viene un tipo 2, que digamos es el intermedio, en donde no alcanzan ciertos hitos motores, ¿no? El niño nace, está muy bien, pero por ejemplo no llega a sentarse cuando ya le tocan esos hitos motores, no pueden gatear. El tipo 3, el pacientito puede llegar a caminar, pero por ejemplo es un niño que el papá ve que se cae frecuentemente si llega a caminar,
o que, por ejemplo, no puede subir las escaleras, no corre como los niños de su edad, no puede correr. Entonces, estos son quizás ¿sabes? Las banderitas rojas que Claro. nos puede dar idea de que algo no está pasando, ¿no? O sea, algo está pasando en nuestro niño. Ir prestando atención cuando los niños o los bebés se Sí. van desarrollando. Joana, ahora bien, Fundación SMA, ¿qué terapia física les brinda a estos niños con esta condición? Bueno, ahorita nosotros, por ejemplo, como fundación, nos enfocamos bastante en lo que es el diagnóstico temprano, que ya tengo la posibilidad de brindarlo gratuitamente o sea, al paciente que esté sospechoso, ya sea por un colega médico o que el familiar empieza a notar los cambios, pues se le está brindando el examen gratuito. Es un examen que no se realiza en Panamá, o sea, hay que enviarlo a Estados Unidos. Eh, y bueno, nos enfocamos actualmente en mucha docencia para los colegas, sobre todo pediatras, neurólogos, genetistas, que son los que, digamos, los principales, ¿no? El pediatra es el que capta al paciente desde el inicio y es el que lo refiere. Entonces, para nosotros ha sido muy importante de que sea quizás el médico que nos enfoquemos en la docencia actualmente, ¿no? Para que se pueda captar a tiempo y por ende hacer el diagnóstico temprano. Y quizás otro de los objetivos que tengo muy, muy claro es que es una enfermedad que se debe incluir en el tamizaje neonatal, por ejemplo, porque con estos medicamentos, y te lo digo porque he participado en congresos mundiales grandes de la enfermedad, Sí. desde que estaban los estudios con medicamentos y la historia de la enfermedad cambia por completo si se inicia un tratamiento temprano. Entonces, siendo una enfermedad con medicamentos aprobados y que aprobados que funcionan, en el retraso de la enfermedad, porque todavía no tiene una cura, Sí. si nosotros hacemos el diagnóstico a los días de nacido, incluyendo el tamizaje neonatal, y tú le empiezas la terapia a un niño antes de los 3 meses, 4 meses, estamos hablando que es un niño que prácticamente no presenta síntomas, o sea, puede estar como un niño normal. Entonces, para mí quizás importantísimo sería que en algún momento se pueda incluir el examen de atrofia muscular dentro del tamizaje neonatal, ¿no? Y pues costear ahorita mismo medicamentos realmente no puede ser a través de la fundación porque es de los medicamentos catalogados más caros del mundo. O sea, los 3 medicamentos Increíble. actuales rondan entre $350.000 a $2 millones, que es la terapia génica. Entonces es un tratamiento sumamente costoso Costoso. que realmente nadie puede asumir el gasto, ¿no? Joana, como bien lo mencionas, esta enfermedad catalogada rara no tiene cura. Entonces, pero No. incurable no significa intratable, ¿cierto? Correcto. ¿Qué Y el beneficios? diagnóstico no significa que tienes un pronóstico ya establecido. O sea, para mí el pronóstico Muy se puede importante. cambiar por completo y lo veo en mi hijo actualmente, ¿no? O sea, es un niño que a pesar de la enfermedad y el tipo, pues se ve muy diferente a los pacientes de ese mismo tipo que no tienen Que ningún no tipo de tienen tratamiento. tratamiento. Esto nos gustaría que nos compartieras un poquito más el desarrollo de Diego versus no recibir tratamiento y empezar a recibirlo. Bueno, lo que te puedo decir que me di cuenta y trato que, por ejemplo, las familias que tengo ahora, que quizás hablamos un poco ahora de algunos casitos puntuales para que veas lo que se vive en Panamá actualmente, es que la terapia física, por ejemplo, era algo que empecé a darlo muy temprano a Diego, incluso sin el diagnóstico, pero me daba cuenta que si yo le paraba la terapia física, el niño retrocedía un poco. Entonces, en ese momento yo decía, bueno, no tengo diagnóstico, pero sé que la terapia física no puede faltar. Entonces, él se mantuvo con terapias físicas y actualmente, independiente del tratamiento, los niños hasta de los tipos más graves, ya la sobrevida que antes era 2 años, o sea, hay niños tipo 1 que están viviendo, o sea, viven 18 años, 20 años, o sea, Claro, solo con la terapia física, una buena suplementación y alimentación, son niños que tú igual le logras cambiar la calidad de vida por completo, ¿no? claro que Y sí. con los medicamentos, a pesar de que no es una cura, sí frena el avance de la enfermedad. Entonces, claro, iniciarlo temprano significa que menos motoneuronas pierde y por supuesto menos hitos motores va a perder. Totalmente. Joana, Fundación SMA, ¿cómo podemos aportar, ya sea enfermeros, qué tipo de personas pueden aportar a esta fundación? Bueno, actualmente, de hecho, estoy tratando de organizar el equipo médico que colabore con la fundación porque, como te expliqué, es importante No crear hay. los protocolos de Sí, atención. O sea, esta exacto. es una enfermedad que requiere la atención de muchas especialidades. O sea, Correcto. no es una enfermedad que lo atiende solo el neurólogo o solamente el genetista. O sea, es una enfermedad que requiere
neurólogo, genetista, fisiatra, requiere ortopedia, por ejemplo, Sí. requiere también nutrición, psicólogo, o sea, es una terapia que requiere, una enfermedad que requiere un manejo multidisciplinario que no se da en Panamá. O sea, realmente lo ve el neurólogo, el genetista por lo general y el fisiatra, pero es una terapia, es una enfermedad que tiene que verla todas las especialidades. Entonces, es importante crear los protocolos. ¿Por qué? Porque actualmente, y pasó con un caso muy puntual que tengo en la fundación, incluso a veces se toman decisiones porque se sabe la historia natural de la enfermedad, ¿no? Por decirte algo, o sea, un paciente tipo 1 se sabe que la historia natural de su enfermedad es que queda en ventilación y con gastrostomía tempranamente. Wow. Pero actualmente se sabe que, por ejemplo, pueden iniciar una ventilación mínimamente invasiva. ¿Me explico? O sea, han cambiado tanto con los avances que se han dado que son niños que actualmente se pueden manejar con ventilación mínimamente invasiva un buen periodo de tiempo, antes de quedar en una ventilación mecánica invasiva, eh, incluso iniciando tratamiento de niños que no llegan a la ventilación mecánica invasiva. Entonces, como que para mí me parece que es urgente sí lograr que los colegas de todas las especialidades, o sea, recibir ese apoyo de los colegas para poder crear los protocolos de atención que se manejen en todos los hospitales, ¿no? Tanto públicos como privados. Esperemos que esta entrevista les llegue a todos esos colegas que tanto necesita la Fundación. Ahora, Joana, cuéntanos, para los que no somos especializados en este tipo de profesiones, que simplemente queremos ayudar y aportar, ¿cómo lo podemos hacer? Sí, para el tema de voluntariado puedes comunicarte con nosotros a través del correo en info@fundacionsmapanamá.com, pues al teléfono 6349-1462 o 6228-5788. ¿Y tus redes sociales, Joana? Y sí, mis redes sociales son Fundación SMA Panamá. Perfecto. Joana, muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, por contarnos toda tu experiencia y por motivarnos definitivamente a apoyar a estos niños que más lo necesitan y también a sus familiares. Muchas gracias. Gracias a ti.